día como hoy, Juan Vucetich, un croata nacionalizado argentino, ponía en evidencia ante el mundo algo extraordinario, que por las huellas digitales se podía conocer una persona. Estábamos hablando entonces de 1891, y este croata nacionalizado argentino, que era jefe de policía, hombre vinculado a la policía de la Argentina, había hecho un hallazgo fenomenal. Estábamos en presencia de un descubrimiento de un argentino nacionalizado, por lo tanto un descubrimiento argentino, como tantos otros que ocurrieron en nuestra propia historia, que nosotros desconocemos y que le hemos aportado al mundo. De aquella huella digital, que podía identificar no solamente a delincuentes, sino a las personas humanas absolutamente todas, a la evolución posterior de los ADN y a lo que, como consecuencia de los desaparecidos en la Argentina, se ha manejado con los conocimientos científicos de quienes trabajan en saber de quién se trata a través de esos trabajos y que han descubierto absolutamente quiénes eran en vida las personas que ya no estaban. Es decir, de aquella punta a esta, los argentinos hemos avanzado en la identidad de personas de una manera notable. Sin embargo, si yo le pregunto a cada uno de ustedes quiénes somos, qué hacemos, cómo somos, probablemente no nos pudiéramos autodefinir. Fíjense ustedes que el gobierno de Fernández entra en prácticamente el nuevo tiempo, después del anuncio de ayer, que va a poder permitirle anunciar planes de gobierno. Sin embargo, hay una capacidad destructiva en la sociedad argentina que se viene instalando desde hace mucho tiempo y que en las redes sociales además se maneja de una forma increíble, y que por otro lado, después de haber perdido las elecciones, los que se fueron del gobierno están en una actitud destituyente. Y decimos esto en una democracia fraudulenta, porque no funcionan los poderes como corresponde, pero que no funcionaron ya desde hace mucho tiempo atrás, cuando en la Argentina bombardearon y fusilaron para anular el voto ciudadano porque no podían ganar en las urnas, y entonces buscaron la opción del cuartelazo, aunque tuviese esto implícito un asesinato, y después hicieron un verdadero show de golpe de Estado, militares, cívicos militares, donde todos de una forma u otra estuvieron vinculados, todos, de un sector y del otro. Y entonces, la Argentina se tiene que preguntar, los argentinos nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros, ¿qué identidad tenemos? ¿Quiénes somos? Porque, fíjense, que esta actitud destituyente que se ha instalado tiene un objetivo. Como la Constitución Nacional dice que cualquier situación que haga que un presidente renuncie después de los 2 años de gobierno, puede ser elegido cualquier persona que haya sido ungido por el voto ciudadano, esto es, desde un concejal pasando a vicepresidente, o a la vicepresidenta en este caso, pero que si ocurre una renuncia o destitución por cualquier motivo antes de los 2 años hay que llamar a comicios, el complot organizado por quienes perdieron las elecciones es ver de qué manera crean un clima destituyente antes de los 2 años del gobierno del Frente de Todos. Y como en esto juegan un montón de factores externos, donde por ejemplo aparecen otra vez los mapuches manejados desde Londres, tanto en Chile como en la Argentina, a pesar de las declaraciones de la ministra de Seguridad, que yo le pediría que primero se informe antes de decir que es un tema social. No es un tema social, es un tema instalado desde Londres. Y por otro lado, frente a esa situación, que es una situación difícil y compleja, el gobierno, porque no ha sabido definirse para adentro en muchas cosas, tiene ausencia de personalidad política. Es decir, hay peronistas que entienden que Fernández es socialdemócrata. Hay gente de izquierda que entiende que Fernández es de derecha.
hay gente radical que sostiene que Fernández responde a un pensamiento radical. Y hay un montón de situaciones por las cuales el Frente de Todos, que es una conjunción de partidos políticos, no ha sido una herramienta para el debate de ideas y que además se han colocado en los distintos puestos claves a personas representativas de minorías del punto de vista electoral y no se ha contemplado la voluntad mayoritaria. Entonces en el peronismo cruje la bronca porque dicen no hay peronistas en el gobierno. Y cuando uno le contesta con algunos apellidos dicen sí, pero son los peronistas porteños que son los del PJ derroteado. Bueno, a ver, Perón perdía en la ciudad de Buenos Aires las elecciones. ¿Saben quién ganó en la capital? Herman González, un demócrata cristiano que Menem, después de sacarlo de la economía, lo puso como candidato y ganó en la ciudad. ¿Pero por qué? Porque el voto en ese momento a Menem era un voto muy parecido al que repitieron los porteños históricamente. Y los peronistas de la capital están cortados casi por un molde similar, con algunas variantes, al pensamiento mayoritario de una clase media porteña, diferente al resto del pensamiento federal del país. Pero claro, las elecciones no se ganan en la capital federal, se ganan en la provincia de Buenos Aires. Y resulta que en la provincia de Buenos Aires, los propios justicialistas han mandado a porteños. Lo mandaron a Scioli, a Ruscau, a Kicillof. Y entonces hay una cuestión interna que subyace en la dirigencia y que dicen, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué cuento esto ahora? Porque a la voluntad instituyente de la oposición se está acompañando la inacción de la reacción movimentista que debería estar acompañando al gobierno porque no están dando signos de una identidad política definida hacia un objetivo. Y entonces aquí viene la otra debate o la otra discusión. Cuando Cristina Fernández anunció la fórmula y sorprendió a todo el mundo y descolocó a Macri, porque fue una jugada de ajedrez política, ella sabía que con ella no alcanzaba y sin ella no se podía, por los votos que le representaba. Ahora, en el medio de esta situación, cuando el presidente hace hincapié en representaciones minoritarias, porque los que mayoritariamente piensan como él referencia, no están apoyándolo, están en Cambiemos. Y me refiero a su reiterada vocación de nombrar a Alfonsín, obviando nombrar a Perón, crea y lastima a una inmensa mayoría del peronismo que cuando haga falta y cuando se lo llame, posiblemente estén mirando para otro lado. Y entonces queremos dar esta alerta ahora, antes que sea más tarde, porque hay una tremenda vocación destituyente, repito, de la oposición, pero que es muy grave en las redes sociales donde están hablando directamente de golpismo, y donde aparecen campañas desde no pagar los impuestos hasta salir porque la cuarentena es una mentira, o cualquiera de las cosas que usted pueda imaginarse con tal de complicar lo que queda del tiempo de estos 2 años. Y entonces, cuando ayer Kicillof dice que no se está en un tiempo electoral, sino en un año de pandemia, está equivocado, porque desde el primer día que se fueron, ellos están haciendo política, porque el presidente de la República congeló vacante por 180 días y dejó a todos los que habían nombrado el macrismo en segunda y terceras líneas, y ahora tuvo que echar de la entidad financiera más importante del control, porque resulta que los funcionarios estaban frenando todo lo que hacía a la información de Vicentín, porque estaban jugando ¿para quién? Para los que los habían puesto, para Macri. Es muy difícil que a esta actitud destituyente de los que han perdido las elecciones por los votos, y que como ahora no tienen las botas, entonces buscan la desestabilización vinculado en lo que ahora van a pasar a llamar, acuérdense lo que les digo, la cuarentena terrorista, ¿no? Porque ya no saben más cómo puntualizar
a pesar de que la Argentina está entre los 10 países de mayor contagio en el mundo, y ahora están esperando que se amplíe el contagio, que fallezca más gente, que pase como en Río Negro, donde ya están colapsadas las camas de terapia intensiva y están eligiendo a ver quién fallece, como ha pasado en otras partes del mundo, para decir entonces que la cuarentena de Fernández arruinó la economía y además no resolvió el tema de la cuarentena o de los contagios. Esa actitud destituyente además es acompañada por inacción de los ministros. Y si le sumamos inacción de ministros, 21 ministros, recuerdo siempre, desconformidad de la base peronista, actitudes de nombrar y revolcar constante y permanentemente a un Alfonsín que hizo sufrir al peronismo y que además él fue funcionario de Alfonsín y parecería que tiene una obligación casi de gratitud constante Fernández hacia Alfonsín, cuando Alfonsín, sabemos todos, se fue muy mal de la política argentina. Y entonces, frente a estas cosas que van pasando de a poco y van minando al gobierno de Fernández, nosotros queremos crear el alerta antes que sea muy tarde. Porque ahora van a anunciar las nuevas medidas y seguramente esas nuevas medidas van a ser acompañadas por el pueblo argentino que está expectante para que justamente se ponga en marcha el país. No puede decir el presidente de la República en un programa de 3 horas que se hizo una carta natal y que la carta natal le habían dicho que Argentina iba a estar en la ceniza y que él iba a gobernar en la ceniza. No puede decir eso, aunque se lo haya dicho a la mejor astróloga del mundo. Y entonces, como ya hemos dicho muchas veces que la comunicación es muy mala, Alberto Fernández Pérez tiene que cuidar su léxico para no lastimar a las mayorías. Tiene que tener cuidado porque no se puede pedir el auxilio del Papa para la deuda e impulsar la ley del aborto. Hay muchas cosas que no se pueden hacer en simultáneo porque si no, da la sensación que no entendemos lo que está pasando. Queremos decir esto porque al anuncio de ayer de la negociación exitosa por parte de Guzmán del tema del canje, después vendrán otros tiempos y otras formas. Se han sacado la mochila de lo inmediato, pero no han resuelto el tema porque no lo pueden resolver, porque la Argentina lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, porque gobernar es crear trabajo, con cuarentena, con pandemia, sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena. La Argentina no ha creado trabajo desde hace mucho tiempo, los gobiernos no han creado trabajo desde hace mucho tiempo, y fíjense ustedes, cuando en el momento que Néstor Kirchner puso en movimiento casi toda la actividad, teníamos problemas ¿de qué? De electricidad. ¿Por qué? Porque las empresas, como está quieto industrialmente el país, nunca hicieron inversiones. Y entonces cuando se pone en movimiento toda la industria y toda junta, ahí nos damos cuenta de que a pesar de los tarifazos no han hecho un solo peso de inversión. Bueno, eso va a pasar si la Argentina de verdad se pone en funcionamiento. Tengan cuidado entonces con el tema energético. Le estamos diciendo estas cosas porque queremos que acierten, porque no queremos que se equivoquen y porque queremos que cuiden las formas, porque hay algo que se tiene que entender definitivamente. La sociedad presta los votos a los candidatos y nosotros lo que necesitamos es que algunos de los candidatos, cuando llegue a ejercer el poder, enamoren, convenzan y logren que esos votos sean firmes de adhesión para construir una nación diferente a la que hoy tenemos. Bucetich descubrió que poniendo el dedo se podía identificar una persona. 1800 estábamos hablando. Sí, de ese año, de ese siglo, mejor dicho, de 1891. Y se pone el dedo para identificar una persona. Ahora, ¿cuál es la identidad argentina? ¿Usted la sabe? ¿La sabemos en serio? ¿Sabemos quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos? A lo mejor, en lugar de decir
que le encanta el rock nacional, cosa que tiene el derecho todo el mundo a hacerlo, y no darse cuenta de que hay una música nacional mucho más anterior y más trascendente, o simultánea, si le quieren poner al rock nacional también. Más allá de decir que Alfonsín es su mentor, a lo mejor, si leyera un ratito a Juan Domingo Perón, Fernández tendría el pensamiento mucho más claro para saber qué hay que hacer. Allí va a encontrar que gobernar es crear trabajo. Y de eso se trata, de crear trabajo, porque si no hay trabajo, no hay ninguna posibilidad de sostener, no la deuda, sino la sociedad argentina. Y crear trabajo significa tener una imaginación abierta, clara, precisa, acerca de hacia dónde hay que orientarse. Y en eso también hay que saber dónde nos ubicamos en las relaciones internacionales. Porque si no, si creemos que podemos jugar con todos a la vez, pensemos que ellos se hablan por teléfono y nosotros no existimos. Y los factores de poder mundial existen, están, gravitan y presionan. Por eso decimos, antes que sea tarde, porque hay una tremenda vocación destituyente en los que perdieron las elecciones y no queremos que se disgreguen los que lo votamos, decimos al presidente que piense seriamente antes de pronunciar palabras que pueden herir a la mayoría que lo votó.